Cuando comenzamos Puntal AM en este febrero dábamos cuenta del recambio turístico, de la cantidad de gente en las rutas, viajando, trasladándose, disfrutando las vacaciones luego de mucho tiempo sin poder hacerlo, ¿no? Por lo menos en medio de la pandemia fue complicado. Pero claro, enero históricamente fue un mes complicado en accidentología en rutas y si bien hubo menos choques, se mantiene el promedio de muertos. Es una de las cifras que preocupan y por eso estamos hablando ahora en contacto con Horacio Bota Bernados, que siempre nos atiende para hablar de estas temáticas. Él es abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial y es uno de los referentes en Argentina en la materia con más de 34 años de experiencia, ha participado en la reconstrucción técnica y en los procesos legales de más de 25.000 siniestros viales con víctimas. Por eso hoy entablamos contacto con Horacio y le decimos buen día desde Puntal AM. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, para conversar nuevamente con usted en este enero, en donde se ha reactivado, claro, el tránsito en las rutas argentinas y otra vez hablamos de cifras y de preocupaciones y de qué factores hacen que enero sea un mes complicado para la accidentología en las rutas. Y claramente el aumento de la circulación de vehículos. En los meses de vacaciones se dan dos fenómenos que no necesariamente deberían traer siniestros viales, pero sí son fenómenos que aumentan los riesgos que llamamos nosotros en seguridad vial. Por un lado, hay mayor cantidad de vehículos circulando en las rutas y en segundo lugar, los viajes son más extensos, es decir, no son viajes habituales, son viajes de kilómetros, a veces de muchos kilómetros, y eso son dos situaciones que aumentan las posibilidades de sufrir siniestros. Si a eso le agregamos que venimos de 2 años de una pandemia donde nos ha dejado huellas profundas, ¿no? En muchas cosas, por las pérdidas, por lo que significó para una realidad socioeconómica, para la educación, para la familia, para todo, pero además en seguridad vial 2 años sin grandes viajes, por lo cual ese sería un tercer componente producto de los últimos 2 años, ¿no? Y bueno, realmente la siniestralidad se está comportando tal vez por suerte y hasta ahora, porque tampoco nunca uno debe festejar la siniestralidad, porque hoy estaba viendo un accidente muy grave en Buenos Aires, gravísimo, que puede hacer que esa sensación de que no tuvimos tantos accidentes este año la podamos perder en 2 o 3 hechos violentos. Así que creo que no nos debería llamar la atención de que tengamos la siniestralidad que tenemos por esos factores que hemos enunciado, ¿no? Y porque tal vez todavía la seguridad vial no ocupe ni siquiera a veces en las reuniones un tiempo necesario en las reuniones familiares para pensar cómo hacemos para que este viaje no sea solo decidir hoteles, decidir dónde vamos a ir, sino también decidir cómo vamos a hacer para correr los riesgos menores posibles cuando circulemos en esos trayectos que a veces en la Argentina, y eso es una característica de nuestro país y no de muchos países, a veces decir que vamos a un destino a 1.100, 1.200 kilómetros de distancia, a nosotros no nos sorprende, pero en el mundo es raro que se muevan en auto semejante cantidad de kilómetros, así que creo que tenemos que asumir esa realidad. ¿Y cómo se planea un viaje en ese sentido? La reunión familiar, a ver, porque viste, hay gente que se jacta de decir, no, a mí no me gusta parar, a mí me gusta hacer todo un solo tirón, a mí me gusta manejar todo yo. Digo, ¿cómo se plantea? Nos falta, siempre lo hablamos, Horacio, el tema de la educación vial y de la educación y la charla familiar adentro y de poder ceder, ¿no? Ceder, enseñar a los chicos, a la pareja, ir rotando, ir descansando, ir parando, ¿o no? Está muy buena la pregunta. Lo primero que uno debe plantearse es visibilizar el tema, ¿no? Porque a veces planificamos, hay gente que planifica con detalle el hotel, la salida, dónde va a ir a la noche, dónde va a almorzar y no planifica el viaje. Y el viaje necesita ser planificado. Y hoy, por suerte, que nos debería facilitar muchísimo
la tarea. Hoy tenemos muchas fuentes de información que nos permiten elegir las mejores rutas, nos permiten saber cuáles son las que tienen menos tránsito, en qué horarios. Entonces me parece que lo primero es incorporar dentro de esto tan lindo que es planificar unas vacaciones, un viaje, incorporar esto que tiene que ver con esta planificación del viaje. En la planificación del viaje yo debo dar un consejo que también es romper muchas veces con viejas prácticas, ¿no? Por ejemplo, evitar la conducción nocturna. Eso significa no por ahí hay 1 o 2 horas de conducción nocturna, sino cuando se planifica salir a las 9, 10 de la noche del día anterior para llegar al otro día temprano al lugar de destino. Eso es desde la seguridad vial es un factor muy, muy peligroso. No tiene sentido correr ese riesgo. Estamos forzando a nuestro cuerpo, a nuestra mente en una actividad que no es la habitual y además en un horario en donde en vez de ver 20 kilómetros, como podemos ver en un día soleado, vemos 150 metros cuando tenemos las luces altas a lo sumo, y eso hace que el gran problema de la nocturnidad, además de que no estamos acostumbrados, que es el momento habitualmente destinado al sueño, además el problema más grave es que nuestra visibilidad nos hace muy, muy vulnerables a cualquier situación imprevista, un animal cruzando la ruta desde la banquina de improviso. Es decir, hay muchas cuestiones que la nocturnidad nos interpela a no circular de noche. Ese sería un primer consejo. El segundo tema que vos planteaste muy bien es realmente un absurdo aquel que hoy sigue diciendo que a mí me gusta salir y llegar. Eso es absolutamente imposible porque tenemos un cuerpo y una mente que tiene lo que es los tiempos de actividad y necesario descanso. Los que estamos en la educación, en la docencia, sabemos que podemos estar 4 horas hablándole a un niño que seguramente va a aprender muy poco, y que si a lo mejor solo estamos 1 hora 15, ese alumno va a tener mayor oportunidad porque tiene la capacidad de comprensión, de atención, de adaptación, de reacción. Entonces un conductor debería ponerse como una regla básica, simple, muy cumplible, no manejar más de 2 horas continuas o 200 kilómetros, lo que ocurra primero. Por ahí voy en autopista y hago primero 200 kilómetros antes de 2 horas. ¿Es posible? Sí, sin violar ninguna norma es posible. Entonces, ¿por qué 200 kilómetros o 2 horas? Porque ese es el tiempo máximo en donde tenemos la atención bastante despierta, vamos a decirlo en un lenguaje muy simple. Estamos atentos, estamos reactivos, estamos vigiles. A partir de la 1h30 empieza a decaer nuestra capacidad de atención, y entonces un conductor que viene haciendo una actividad que, aunque no se dé cuenta, es de alta demanda de concentración, de coordinación, de visión, de audición, de habilidades psicomotoras. Es decir, se pone en juego en la conducción muchísimas funciones del ser humano que necesitan, una vez por naturaleza, necesitan recuperarse, necesitan un tiempo de descanso. Por eso manejar 2 horas continuas, 200 kilómetros, y detenerse entre 15 y 20 minutos, 15 o 20 minutos, no es detenerse para ir al baño y subir al auto de nuevo. 15 o 20 minutos, que no es perdido, porque ahí lo que vamos a hacer en esos 15 o 20 minutos, vamos a usar el celular, hacer todas las llamadas que no pude hacer, quiero ver qué salió en las noticias del día, quiero tomar un café, quiero tomar mate, quiero ir al baño, quiero caminar, quiero conversar con mi esposa, quiero que mis chicos corran. Es decir, este es un tiempo que lo tenemos que incorporar como un tiempo útil de las vacaciones, porque eso nos va a dar mejores condiciones, que si tenemos alguna situación de riesgo en la conducción, vamos a estar mucho más en capacidad para responder eficazmente a la situación. Horacio, ¿no? te quería preguntar, sí, porque se ha dado mucho en los últimos fines de semana y en este enero particularmente. Incluso esta semana abrimos informativamente con un choque frontal. Volvieron muchos los choques frontales de alto impacto. Las autovías, este tipo de infraestructura vial, ¿ayuda o no ayuda? ¿Nos relajamos en la autovía?
Y bueno, ni hablar, ¿no? Con la intervención de celular, siempre lo mencionamos, ¿eh? Sabemos que no se usa, pero se usa. Y entonces, de golpe, chocan dos autos de frente, que vos decís algo que es imposible. Y se prende fuego absolutamente todo, y una pareja entera perdió la vida, ahora en Río Cuarto, en la 158. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? Con la autovía, por un No, lado, que relaja a algunas personas a tal punto que se duermen, que se van para el guardarrail o chocan de frente en una ruta. sí, lo que pasa es que a veces no le damos importancia. La maniobra de sobrepaso debe ser una de las maniobras en rutas más peligrosas. Son maniobras que por ahí la hemos aprendido a fuerza de repetición, pero no tenemos conceptos muy claros. Por eso siempre me quejo que no podemos mejorar la seguridad vial si no mejoramos la formación de nuestros conductores. Claro. La maniobra de sobrepaso es una maniobra tremendamente difícil, una maniobra que necesita mucha concentración, mucha coordinación, mucha visibilidad. Una de las cosas primero que enseñamos es que cuando yo no tengo todas las condiciones, siempre la opción es no adelantar, y si no veo bien, no adelanto. Si no conozco la ruta y no sé si viene una curva próximamente, un cambio de rasante, una pendiente, no adelanto. Todas estas cosas que no se enseñan a veces nos llevan a estas tragedias, ¿no? Y además de gente que juega al límite, que no se da cuenta lo que significa. El choque frontal es el choque que más tenemos que evitar, porque desde la seguridad vial se entiende que las dos masas con la acumulación de energía cinética de velocidades en ruta generan un impacto que normalmente es letal, devastador, sí. Es el accidente que hay que evitar de todas maneras. Horacio, como siempre, un placer escucharte por tu didáctica y por tu predisposición. Muchas gracias por el contacto con Punta la M. Un placer, gracias a ustedes, y ojalá podamos dejar una semillita cada vez que gastamos este espacio en los medios para que la gente se cuide, no se quiera mucho, y que por Dios sepa que la vida se pone en riesgo ante cada maniobra difícil y ante cada situación como la que dijimos, la nocturnidad, muchas horas de manejo. Todo esto pone un riesgo que entre todos tenemos que bajarlo a su mínima expresión. Muchas gracias, afectuoso. Como siempre, hasta luego. Hasta luego. Horacio Bota Bernau, entonces, abogado especialista en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial. Siempre conversamos de estos temas con él, y es realmente muy didáctico, ¿no? Muy fácil de escuchar, aunque por ahí son consejos que se olvidan rápido y nos damos cuenta cuando tenemos que leer las cifras de los accidentes, por ejemplo, en enero. Pausa y ya venimos.